En mi primera vida, encontré a la heredera amnésica de la élite neoyorquina y la cuidé durante 3 años. Cuando recuperó la memoria, me vio como una mancha en su reputación. Hizo que sus hombres me metieran en un saco de arpillera y me arrojaran al East River. En esta vida, la reencontré y juré con un solo y odioso juramento que la arruinaría por completo. 3 años después, cuando una princesa de Manhattan recuperó sus recuerdos y se enfrentó a la realidad de que ahora era una madre casada con 5 hijos, se quedó completamente sin palabras. El agua helada del río me inundó los senos nasales, y la sensación de asfixia se intensificaba a cada segundo. Solo oía el golpe de las olas contra el muelle, y a lo lejos, el rugido de una lancha motora mientras los hombres de negro se alejaban a toda velocidad. Ataron un bloque de cemento al saco antes de tirarme. Sus últimas palabras resonaron en mi cabeza. La señora dijo que dejar tu cuerpo intacto era una cortesía. La voz fría e impasible resonó en mi mente. Victoria Vanderpool, eres una perra sin corazón. Intenté reír, pero solo un gorgoteo escapó de mi garganta. Hace 3 años, encontré a una Victoria amnésica junto a un contenedor de basura. Durante 3 años, la mimé, dándole lo mejor de todo lo que podía permitirme. Era como una pizarra en blanco, completamente dependiente de mí. Me esperaba a casa del trabajo con un vaso de agua y se sentaba conmigo tranquilamente cuando trabajaba hasta altas horas de la noche. Nos enamoramos. La traté como a una reina, comprándole lo mejor que pude. Incluso estaba ahorrando para un anillo. Pero hace 2 semanas, recuperó la memoria. En cuanto lo hizo, empezó a mirarme como si fuera algo que se hubiera quitado del zapato. Me dijo que era una Vanderpool, una de las familias más ricas de Nueva York. Dijo que nuestros 3 años juntos no fueron más que una mancha que se había hecho mientras no era ella misma. Me ofreció un cheque para terminarlo. Pensé que eso era todo. Nunca lo imaginé. Quiere borrarme por completo. Supongo que ninguna buena acción queda impune. Pensé, mientras perdía la consciencia, que quizá era lo mejor. Al menos no tendría que volver a ver su cara falsa. Pero justo cuando todo se oscureció, la presión sofocante se desvaneció. Abrí los ojos de golpe, entrecerrándolos ante una luz blanca y penetrante. El olor no era el del lodo del río. Mis pulmones se llenaron de aire limpio y fresco. ¿Qué demonios? ¿No me acababan de tirar al río? Me toqué la ropa. Llevaba un pijama seco. Me crujió la cabeza al girarme para mirar el teléfono en la mesita de noche. La pantalla estaba iluminada, y la hora y la fecha brillaban con claridad. 15 de septiembre de 2022, 7:03 de la tarde. Eso fue hace 3 años. 3 años. ¿Tuve una segunda oportunidad? ¿He vuelto? Me levanté de golpe en la cama, con el corazón latiéndome con fuerza. No era un sueño. La fecha en el móvil, los titulares en Google News, incluso el marcador del partido de los Knicks de anoche. Todo era exactamente igual que hacía 3 años. Había vuelto, renacido 3 años atrás. La euforia inicial fue reemplazada de inmediato por un odio profundo. Iba a vengarme. Victoria Vanderpool, me debes una. Y en esta vida, te la haré pagar 1000 veces. Respiré hondo y me acerqué a la ventana. Las farolas de abajo proyectaban un resplandor amarillo sobre la acera. Junto a los contenedores de basura comunitarios a la entrada de mi complejo de apartamentos en Queens, una joven estaba agachada, su espalda era una silueta delgada y solitaria. Su vestido estaba manchado de mugre, su cabello era un revoltijo. Era Victoria. La última vez, mi estúpido y despiadado corazón me hizo llevarla a casa, iniciando una farsa de 3 años que terminó conmigo en un saco en el fondo de un río. Esta vez, iba a usar sus 3 años de amnesia para destruirla por completo. Justo entonces, vi un volante pegado a una farola. Un anuncio de empleo para una planta de ensamblaje de productos electrónicos en Jersey. Había oído que esos lugares eran brutales. Turnos de 12 horas de pie. Un trabajo tan aburrido que podías quedarte dormido de pie. Haciendo que una princesa de Manhattan ensamble circuitos. Ja. Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Agarré mi chaqueta. Al abrir la puerta, me invadió una ráfaga de aire fresco nocturno, pero ardía por dentro.
Cada paso que daba hacia ella parecía un tamborileo de venganza. Pareces fría. Ven conmigo. Me acerqué a ella y le hablé con voz monótona. En ese momento, no tenía memoria ni identidad. Estaba hambrienta, y su fino vestido no la protegía del frío otoñal. Lo sabía. En ese momento, debí de parecerle un salvador. El viento arreció y ella tembló, abrazándose. Levantó la vista, revelando un rostro sucio, pero innegablemente exquisito. Sus pestañas estaban cubiertas de polvo, sus ojos abiertos, con una confusión perdida y aterrorizada. ¿Quién? ¿Quién eres? La voz de Victoria era un susurro frágil y tembloroso. No respondí a ninguna pregunta, solo repetí lo que había dicho. Pareces fría. Ven conmigo. Dicho esto, me di la vuelta y empecé a caminar. Escuché el suave y vacilante repiqueteo de pasos detrás de mí. Ella me seguía. Miré por encima del hombro. Parecía un gatito callejero, aceptando con cautela un salvavidas. Abrí la puerta de mi apartamento y señalé el baño. Ve a limpiarte. Dudó un segundo y luego se dirigió arrastrando los pies. Victoria estaba hecha un desastre, la suciedad ocultaba sus impresionantes facciones. Si hubiera estado limpia, alguien la habría recogido hacía horas. Abrí la ducha, ajusté la temperatura y le lancé una toalla limpia. Hay mucha agua caliente. Asegúrate de quitarte toda la suciedad. Cerré la puerta y fui a la cocina. Saqué una caja de huevos, espinacas y un paquete de ramen instantáneo del refrigerador. Preparé 2 platos sencillos, les puse un huevo frito encima y ni siquiera me molesté en poner cebollino. En mi primera vida, le habría preparado un festín y a cambio, me habría llamado maricón. Esta vez, pudo comer ramen. El sonido de la ducha cesó. Victoria salió, con el pelo empapado y una camiseta mía vieja que le colgaba del cuerpo. Sus ojos eran tímidos e inseguros. Siéntate, come. Me hizo un gesto hacia la silla. Corrió hacia allí de inmediato. El olor de la comida la hizo tragar saliva con dificultad. Tomó el tenedor y empezó a devorar los fideos, haciendo una mueca al quemarse la lengua, pero sin parar. Estaba claramente hambrienta. Comí despacio, metódicamente, observando el rostro que una vez amé hasta la obsesión, el mismo rostro que me llevó a la muerte. El odio crecía en mi interior, como una enredadera espinosa. Cuando terminó, me miró, retorciendo las manos en su regazo. Gracias. Me limpié la boca y me recosté en la silla. ¿Quieres quedarte? Porque no dirijo ninguna organización benéfica aquí. Su rostro palideció. Se aferró al dobladillo de mi camisa. Podría hacer tareas. Haré lo que sea. ¿Tareas? Me reí. Un sonido breve y sin humor. Me levanté y caminé hacia ella, mirándola desde mi altura. Este es el trato. Serás mi mujer. Dormirás conmigo esta noche. Levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos por la sorpresa. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Me oíste? Me acerqué, con voz baja y amenazante. O te quedas y eres mi mujer, o te largas ahora mismo. Miró hacia la puerta y luego a mí. La lucha en sus ojos se apagó y murió, aplastada por el peso de su realidad. Está bien, lo haré. Su voz se ahogó con lágrimas contenidas. La agarré de la muñeca y la arrastré hacia el dormitorio. Se tambaleó y se le escapó una lágrima, que cayó silenciosamente al suelo. La última vez, la traté como un tesoro invaluable, como si fuera de cristal. Pero esta vez, la puerta del dormitorio se cerró con un clic, y el cerrojo se deslizó hasta su lugar con un golpe seco final. Parecía un cordero al matadero, pero no había rastro de calidez en mis ojos. Conocía a su tipo. Victoria nunca había estado con un hombre. Esta noche, iba a descubrir cómo se sentía. Durante la primera mitad de la noche, su llanto no cesó, sollozos ahogados y desgarradores. Debía de sentir mucho dolor, su cuerpo temblaba como una hoja, pero ni siquiera tuvo el valor de gritar. Me apoyé en la cabecera, observándola hecha un ovillo, con su piel pálida enrojecida. Debo admitirlo, la princesa del fondo fiduciario fue construida.
Incluso luciendo tan patética, seguía siendo atractiva. Victoria Vanderol, te crees muy arrogante, ¿verdad? Me pregunto qué pensarás cuando recuperes la memoria y recuerdes la humillación de esta noche. Estaba deseando descubrirlo. Odiaba a Victoria, pero no era un completo monstruo. Al día siguiente, estaba tan agotada que no podía levantarse de la cama. Descansa hoy, cariño, le dije, besándola en la frente. La dejé en cama todo el día. Hizo un puchero, mirándome con esos ojos grandes y llorosos mientras salía para el trabajo. Esa noche, llegué a casa y lo hicimos todo de nuevo. Durante la semana siguiente, se pasó las noches intentando seguirme el ritmo, y cada día que pasaba, se apegaba más, se volvía más dependiente. Después de una semana, recuperó la energía. Parecía que su espíritu se había recuperado. Incluso empezó a tomar la iniciativa. Fue entonces cuando lancé la segunda fase de mi venganza. Cariño, las cosas van fatal en mi empresa, le dije una noche, con cara de desánimo. No me han pagado en 3 meses. Casi sin dinero. Creo que tú también tendrás que buscar trabajo. En realidad, yo era el diseñador principal de mi empresa, un pilar fundamental que no podían permitirse perder. Ganaba un dineral y tenía más de $300.000 ahorrados. No me faltaba dinero en absoluto. También había empezado a invertir mis ahorros en criptomonedas, recordando que en 3 años, ciertas monedas se dispararían en miles, incluso decenas de miles %. En 3 años, tendría más dinero del que podría gastar. Pero por ahora, interpretaba el papel del novio con dificultades. Además, podía degradar a la heredera amnésica que dormía en mi cama. Iba a enviarla a una fábrica para que aprendiera lo que era el trabajo real, desgarrador, en una cadena de montaje. Bueno, buscaré un trabajo. Aceptó sin dudarlo. Entonces, un destello de miedo cruzó su rostro. Pero creo que no sé hacer nada. No te preocupes, ya te encontré un lugar. Es una fábrica cerca, no muy lejos de nuestro apartamento. Era un pequeño taller que producía componentes electrónicos. El trabajo no era físicamente extenuante, pero las horas eran brutales. 2 turnos rotativos, de al menos 12 horas al día. Bueno, ¿vendrás conmigo la primera vez?, preguntó en voz baja. Sabía que le daban miedo los lugares nuevos, que le daba miedo ir sola. Al día siguiente, la llevé a la planta de electrónica. El lugar estaba lleno de obreros, encorvados sobre una larga línea de montaje en movimiento. Una vez que la cinta transportadora se ponía en movimiento, ni siquiera había tiempo para beber agua. El trabajo era sencillo, montar pequeños tornillos en sus placas de circuitos. Perfecto. Estaba emocionadísima. Victoria se colocó en la línea de montaje y enseguida se acostumbró al movimiento repetitivo. Trabaja duro, cariño. Te recogeré esta tarde, dije. Tenía que ir a trabajar. Después de asegurarme de que estaba acomodada, me di la vuelta para irme. Lo haré. Ganaré un buen dinero para nosotras, dijo, dándome un pequeño apretón de puños, con el rostro lleno de optimismo decidido. Esa tarde, no, esa noche, cuando Victoria por fin fichó, ya eran las 7 de la tarde, arrastraba los pies, su cuerpo gritaba de cansancio. Pero en cuanto salió de la fábrica y me vio esperando, se le iluminaron los ojos. Cariño, viniste a buscarme. Corrió hacia mí, radiante. Le di un beso en la frente. ¿Se sentía mal ahí dentro? Hizo una pausa antes de responder. Es un poco cansado, pero mientras pueda verte al terminar, no me canso nada. Me reí para mis adentros. Estaba tan embriagada por esta ilusión de amor que su sentido común se había desvanecido por completo, lo cual me parecía bien. ¿De qué otra manera iba a torturarla? La llevé a comprar hamburguesas y pollo frito. Todas esas calorías vacías la ayudarían a ganar masa muscular rápidamente, dándole la resistencia que necesitaba para las largas jornadas en la fábrica. ¿Ves? Estabas siendo muy bueno con ella, ¿verdad? Claro, tenía otro motivo para darle comida chatarra. La verdadera Victoria era obsesivamente vanidosa con su apariencia. Cuando despertara 3 años después y viera su nuevo cuerpo, más fuerte, se volvería loca. No pude evitar sonreír mientras la imaginaba mirándose al espejo con asco.
Al llegar a casa, seguimos con nuestra rutina nocturna habitual. Estaba muerta de cansancio después de un día completo de trabajo, pero aún así se obligó a seguirme el ritmo, hasta que finalmente se desplomó en la cama, demasiado agotada para mover un músculo. ¿Cansado? Bien. Ese es el punto. Y así empezó. La otrora gran heredera de Manhattan comenzó su nueva vida, atornillando pequeños componentes en sus circuitos, día tras día. Después de un turno, la recogía y la llevaba a comer comidas grasosas y calóricas. Por la noche, la llevaba a la cama para que hiciera más ejercicio. Los días se convirtieron en semanas, animada por mi amor y apoyo. Logró sobrevivir 2 semanas en la fábrica. Pero un día, salió pálida y disgustada. Cariño, ¿podrías ayudarme a encontrar otro trabajo? Parecía que su carrera de torneadora estaba perdiendo el atractivo. Le acaricié el pelo suavemente. ¿Qué pasa? Dudó un momento y luego murmuró, el supervisor de línea. Intentó tocarme. Le dije que parara. Y ahora siempre me está dando la lata. Me invadió una oleada de ira. Ese cabrón. Iba a arruinar mi plan. Aguanta un par de días más. Ya se me ocurrirá algo. Vale. La tranquilicé y le dije que aguantara. Durante los 3 días siguientes, pasé todo mi tiempo libre vigilando a ese supervisor. No tardé mucho en descubrir que estaba lidiando con 3 o 4 mujeres de la fábrica. Vi a uno de ellos subirse a su coche después del trabajo. El coche empezó a temblar. Sonreí con suficiencia y le di a grabar. Esa noche, le envié el vídeo al esposo de la mujer. Al día siguiente, el esposo y algunos amigos se presentaron en la fábrica y golpearon al supervisor hasta dejarlo hecho papilla. Cuando el dueño de la fábrica se enteró del motivo, lo despidió en el acto. Cuando recogí a Victoria del trabajo, estaba radiante, aferrada a mi brazo. Ethan, no te lo vas a creer. Despidieron al supervisor que intentaba ligar conmigo. Y alguien lo golpeó hoy. Al parecer, le estaba poniendo los cuernos a su esposa. Al verla tan aliviada, sonreí como un héroe silencioso y anónimo. 4. Los hijos de la venganza. Unas semanas después, Victoria se desmayó en la línea de montaje y la llevaron de urgencia a una clínica cercana. Me acerqué rápidamente y el médico me dijo que estaba embarazada, de más de un mes, de gemelos. En nuestra primera vida, había sido cuidadosa con ella, siempre usando protección. Nunca se había embarazado. Esta vez, no me había molestado. Haciendo cuentas, me di cuenta de que los bebés debieron haber sido concebidos esa misma noche. Lo pensé mucho antes de decidirme. Iba a tenerlos. Cuando la gran señorita Vanderol por fin recuperó la memoria y descubrió que tenía hijos conmigo, gemelos, nada menos, la expresión de su rostro, solo de imaginarlo, era emocionante. Sara Victoria descansaba en la cama de la clínica. La llamé suavemente, Sarah Miller. Ese es el nombre que le puse esta vez. Incluso usé influencias para conseguirle un nuevo número de seguro social y una identificación. Son gemelas, dije, mirándola a los ojos con toda la falsa adoración que pude reunir. Quiero quedármelos. Son un símbolo de nuestro amor. Si los quieres, los conservaremos, respondió ella, casi sin dudarlo. Perfecto. Pero que estuviera embarazada no significaba que pudiera dejar de trabajar. Logré que la transfirieran a un puesto menos exigente en la fábrica, uno que pudiera desempeñar sentada. Llegó el día de cobro, como lo había pedido. La fábrica le pagó a Victoria en efectivo. En su primer mes, se llevó a casa $7,000. De vuelta en nuestro apartamento, sacó el sobre de su bolso, sacó un fajo grueso de billetes nuevos de $100 y me los entregó como si fuera un trofeo. Cariño, este es mi primer sueldo. Es para ti. Al mirar sus manos, que ya empezaban a formarse callos, sentí un atisbo de algo que no podía permitirme sentir. Lástima. La aplasté rápidamente. Tomé un billete de 50 del fajo y se lo devolví a la mano. Quédate con esto. Cómprate una buena crema facial. Gracias, cariño. Apretó el billete de $50 como si le acabara de dar un billete de lotería premiado, con una sonrisa radiante en su rostro.
Más tarde, volvió a casa de la farmacia con un frasco de loción de $10 y se paró frente al espejo, aplicándoselo con alegría. Al verla, casi me echó a reír. Victoria. Ay, Victoria. Apuesto a que nunca has usado un producto de cuidado de la piel de $10 en tu vida. ¿Verdad? La última vez dijiste que yo era tu mancha. Esta vez, me aseguraré de que esa mancha sea permanente. Mi objetivo era arruinarla por completo, de modo que, para cuando recordara quién era, sus últimos 3 años fueran una fuente inagotable de vergüenza. Para legitimar los nacimientos, fuimos al juzgado y obtuvimos una licencia de matrimonio. Incluso celebramos una pequeña fiesta de bodas. Por supuesto, todo se hizo a bajo precio. El día de nuestra boda, Victoria ya empezaba a notarse. Allí estaba, con un vestido de novia destartalado y alquilado, mirándome con ojos llenos de amor puro y sincero. Fue tan ridículo que casi me río a carcajadas. Ethan, estoy tan feliz de pasar el resto de mi vida contigo, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe. Sus ojos brillaban. Sí, asentí, abrazándola. En las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe. Pero en mi cabeza, me burlaba, esta mujer venenosa, comparte una vida real conmigo. Como si al 7º mes, Victoria ya no pudiera seguir trabajando. Así que se quedó en casa para concentrarse en el embarazo. Desarrolló la costumbre de acariciar suavemente su vientre redondo, tarareando y murmurando palabras dulces. Daniel, Sophie, ustedes dos crecen y se fortalecen ahí dentro. Solo 3 meses más y podrán conocer a sus papás. Por un instante fugaz, sentí una punzada de duda. ¿De verdad estaba bien lo que hacía? Pero entonces recordé la oscuridad sofocante del río, la sensación de mis pulmones ardiendo en busca de aire, y mi determinación se endureció como el acero. Iba a mancharla. Iba a hacerla tan irreconocible que despreciaría a la persona en la que se había convertido. Para el 10º mes, su barriga era enorme, como si se hubiera atado una sandía gigante al pecho. A veces se veían las patadas y los estiramientos dentro. Ethan, mira. Me están pateando, gritaba Victoria, con la misma sonrisa empalagosa y radiante. Pero yo sabía la verdad. Esta dulce escena doméstica no era más que una frágil ilusión. Poco después, nacieron nuestros hijos. Un niño y una niña. Ambos eran sanos y de mejillas regordetas, increíblemente lindos. Le puse Daniel al niño, con la esperanza de que se convirtiera en un hombre bueno y honorable. La niña a la que llamamos Sophie, por sabiduría. Daniel, Sophie, pórtense bien. Al ver los 2 pequeños bultos que se retorcían en la cuna, no era solo Victoria. Incluso yo casi me pierdo en la calidez del momento. Pero la realidad me derribó como un balde de agua helada. Esta era la misma mujer que, para proteger su imagen inmaculada, no dudaría en deshacerse de sus propios hijos si los viera como parte de la mancha. Por su bien y por el mío propio, tenía que ser más astuto. Tenía que asegurarme de que mi plan fuera infalible. El tiempo voló. Pasaron otros 7 u 8 meses. Mi mamá vino desde su casa en Florida para ayudar con los bebés. Victoria había destetado a los gemelos, y con las manos libres de repente, empezó a hablar de volver a trabajar en la fábrica. Cariño, ahora que tu mamá está aquí para ayudar, quiero volver a trabajar. Si ambos ahorramos, podríamos comprar una casa antes. Ella se había dejado llevar por nuestra vida de pobreza. Comprar una casa se había convertido en su obsesión. Me moría de ganas de decirle que ella, la auténtica, probablemente poseía al menos 100 propiedades, si no más. Pero claro, era Victoria Vanderol, no Sarah Miller. La verdad era que ya había comprado un apartamento espacioso con mis ganancias de criptomonedas, pero no quería mudarme todavía. Una mancha pertenece a un apartamento de alquiler barato en Queens. Durante el último medio año, no la había presionado tanto. Francamente, solo amamantar a 2 bebés era suficiente para mantenerla agotada. Bueno, si quieres ir, vete. Si quería volver a ensamblar aparatos electrónicos, ¿quién era yo para impedírselo? Lo que no esperaba era que se le diera bien. Menos de 2 semanas después de su regreso, Victoria fue ascendida a supervisora de línea. Cariño, ahora soy supervisora. Me subieron 10,000 al mes.
Al verla tan orgullosa y feliz, sentí una punzada de fastidio. La envié allí para que sufriera, no para que ascendiera en la empresa. ¿Cómo logró convertirse en gerente? No podía prohibirle exactamente que aceptara el ascenso, pero había otras maneras. Empecé a mantenerla despierta todas las noches. No tardó mucho. En un par de semanas, volvió a estar embarazada. Rayos, trillizos. Nos quedamos mirando la ecografía, atónitos. Jamás lo habría imaginado juntos. Éramos así. Prolíficos. Primero gemelos, ahora trillizos. Eso hizo un total de 5 hijos. Y luego pensé, 5 hijos. Perfecto. Cuando Victoria finalmente recupere la memoria y se dé cuenta de que me ha dado 5 hijos, la mancha es tan profunda que jamás podrá borrarse. ¿No se va a morir de rabia? Ja, ja. Apenas pude contener la alegría. Cariño, tengo muchas ganas de trabajar duro y ahorrar para una casa. Me dijo Victoria con voz suave y vacilante. El mensaje tácito era claro. Ella no quería a estos 3 bebés. Ni hablar. Más hijos significan más bendiciones. Le dije con suavidad, y no te preocupes por la casa. De hecho, ya compré una. Iba a sorprenderte. Sus cejas se alzaron. Un destello de alegría en su rostro fue rápidamente reemplazado por preocupación. ¿Pero con nuestros ingresos, de verdad podemos criar 5 hijos? Seguía preocupada por el dinero. Tranquila, la tranquilicé. Me va muy bien en el trabajo. Me dieron un buen aumento y ahora puedo compartir las ganancias. Debería ganar más de 1 millón este año. Ah, ¿y recuerdas la criptomoneda que compré hace un tiempo? Ha subido casi 100 veces. Ahora vale casi 10 millones. Y probablemente seguirá subiendo. De ahora en adelante, no tendremos que preocuparnos por el dinero. Tú solo concéntrate en tener los bebés. Ni siquiera le conté toda mi riqueza. Mi cartera de criptomonedas valía más de 100 millones. En un par de años, probablemente valdría miles de millones. Aunque dije algo cierto. Nunca más tendríamos que preocuparnos por el dinero. Y, la verdad, comparado con cualquier otro tormento, convertir a Victoria van der Holt en la madre de mis 5 hijos fue el castigo más perfecto que jamás podría haber concebido. Estaba deseando ver su cara cuando despertara y se encontrara atada a 5 pequeñas cargas. Pero, ya tenemos 2 bebés. Vamos a tener 3 más. Parece demasiado. Incluso con amnesia, su mente seguía lúcida. Ante mi exigencia de que tuviera los trillizos, se mostró claramente indecisa. Hoy en día, la mayoría de la gente se lo piensa 2 veces antes de tener un segundo hijo, y mucho menos 3 más cuando ya se tienen 2. Pensé un momento y luego saqué una tarjeta de débito. Le cargué $500,000. La dejé sobre la mesa frente a ella. Hay $500,000 en esta tarjeta. Si aceptas tener los bebés, te daré el PIN. $500,000. En su estado mental actual, esa era una fortuna inimaginable. Todo su cuerpo se paralizó. Una fracción de segundo después, extendió la mano y arrebató la carta de la mesa, aferrándola con fuerza. El PIN. Dime el PIN. Claramente, por $500,000, estaba dispuesta a tener a los trillizos. No tenía ni idea de que en su vida anterior, una sola joya valía más que eso. Y ahora, aquí estaba, la heredera amnésica, dispuesta a vender su cuerpo por 3 hijos más a cambio de lo que, para ella misma, era calderilla. Le dije el broche, y su rostro se iluminó de pura alegría. Y yo, tan feliz que apenas podía contener la risa. Era una situación en la que todos salíamos ganando. Ya habíamos pasado por un embarazo de gemelos, así que tener trillizos no fue tan difícil. De hecho, Victoria, con su barriga de trillizos, logró seguir trabajando en la fábrica 4 o 5 meses más. Llegó al punto en que el dueño de la fábrica me llamó, prácticamente rogándome que la obligara a quedarse en casa. Le aterraba que se pusiera de parto en la línea de montaje y él fuera responsable. Yo tampoco podía ser descuidada. Mis 3 hijos están ahí dentro. Al 5.º mes, me puse firme. Se acabó el trabajo en la fábrica.
Se acabó. Te quedas en casa a descansar. Se acabó el trabajo. Antes, la atormentaba por venganza. Ahora, protegía mi inversión, mis 3 hijos. Bueno, no me voy. Feliz. Victoria aceptó a regañadientes quedarse en casa. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el 10º mes, el día en que entró en labor de parto. Los médicos recomendaron una cesárea, diciendo que era más seguro para trillizos. Acepté. Los 3 bebés salieron rápidamente, 2 niños y una niña, todos gritando a grito pelado en la sala de partos. Cuando uno lloraba, los otros 2 se unían, creando un coro ensordecedor y caótico. Y fue ese día que la orgullosa y arrogante Victoria Vanderol, la que me veía como una mancha, decidió regresar. Espera, no me llamo Sara. Sí, soy Victoria Vanderol. Tras un mareo intenso, lo recordó todo. Cuando me miró de nuevo, su expresión era compleja. Lo supe al instante. Había vuelto. Lo que no esperaba era que no solo recordara su vida anterior. También recordara su vida pasada. Me miró fijamente un buen rato y luego frunció el ceño. Esta vez sí que estuviste muy ocupado, ¿verdad?, dijo con la voz helada. No solo me enviaste a trabajar a una fábrica, sino que me obligaste a tener 5 hijos. ¿Qué te crees que soy? Una especie de fábrica de bebés. En cuanto lo escuché, lo supe. Ella también recordaba su primera vida. Había renacido, igual que yo. Perfecto. Ahora por fin podríamos ajustar cuentas. Victoria Vanderol. Nunca pensé que alguien como tú tendría una segunda oportunidad. Hace apenas unos momentos, éramos una pareja enamorada. Ahora, éramos enemigos que nos mirábamos fijamente. Alguien como yo. Victoria murmuró las palabras, mirando sus manos carnosas e hinchadas, y luego pareció reconocer su cuerpo hinchado y obeso por primera vez. Su rostro se oscurecía con cada segundo que pasaba. ¿Qué sabes tú? Y mira lo que me has hecho. Me has arruinado. Parezco un monstruo. Su rostro se crispaba, al borde del colapso. Ja. Me reía por dentro y no me molesté en ocultar mi sonrisa triunfal. Esto era lo que había estado esperando. Decidí retorcer el cuchillo. Vamos, Victoria. No te preocupes tanto. Después de todo, eres la madre de mis 5 hijos. Además, acabas de tener una cesárea. No quieres que se te rompan los puntos. La mención de sus 5 hijos pareció devolverla a la realidad. Me fulminó con la mirada, con una mirada asesina. ¡Qué descaro! Ya verás. Te haré pagar por esto. Ya verás. Estaba igual que la última vez. En cuanto las cosas no salieron como ella quería, se volvió cruel. Pero esta vez, estaba listo para ella. Bien. Estaré esperando. Escupí. Nos miramos a los ojos, casi echando fuego por la boca. Justo entonces, una de las trillizas, que se había quedado callada un momento, empezó a llorar de nuevo. ¡Buah! Como una reacción en cadena, los otros 2 se unieron. El grito combinado de 3 bebés fue suficiente para darnos a ambos un terrible dolor de cabeza. Bueno, ¿qué esperas? Aliméntalos, espeté, cogiendo a uno de los bebés y acercándolo. Me lanzó una mirada asesina, pero obedientemente, aunque con enfado, se levantó la bata y dejó que el bebé mamara. La gran Victoria Vanderol, antes intocable, ahora estaba hinchada, agotada y obligada a amamantar a mis hijos. Sentí una oleada de satisfacción pura y sin adulterar. Aún no había llamado a sus ricos padres, pero cuando nos dieron de alta, una multitud de periodistas nos esperaba a la salida. Señorita Vanderol, como heredera de Manhattan, ¿es cierto que lleva 3 años desaparecida y ha tenido 5 hijos con este hombre? Señorita Vanderol, acaba de dar a luz, ¿verdad? ¿Sabemos que primero tuvo gemelos y luego trillizos? Los periodistas le pusieron las cámaras y los micrófonos en la cara, bombardeándola a preguntas. Yo los había llamado, por supuesto. Quería que esta historia se hiciera pública. Quería que todo el mundo supiera de mí y de nuestros 5 hijos. Así,
no se atrevería a deshacerse de nosotros discretamente. De hecho, se vería obligada a aceptar nuestra existencia. Quizás incluso tuviera que llevarnos de vuelta a la mansión Banderol. Victoria pareció darse cuenta de que los periodistas eran obra mía. No respondió a ninguna de sus preguntas, simplemente se giró y me lanzó otra mirada fulminante. Uno de los reporteros me vio. Señor, usted debe ser el esposo de la señorita Banderol. ¿Podría contarnos cómo se conocieron? Señor, es usted todo un hombre, logrando que una heredera como ella tenga 5 de sus hijos. Ja, ja, ja. Apenas pude contener una sonrisa. Esa noche, los padres de Victoria aparecieron en nuestro apartamento. Ay, Victoria, mi amor. Te hemos estado buscando durante 3 años. Estábamos muy preocupados. La madre de Victoria entró corriendo, mimando a su hija. Pero cuando vio a Daniel y Sophie, que ya eran niños pequeños, y luego a los 3 recién nacidos en sus cunas, abrió los ojos como platos. Un momento. ¿Son estos? ¿Son todos estos niños tuyos, Victoria? Victoria parecía estar al borde del colapso, pero solo pudo asentir. Sí, mamá. Son todos tus nietos. Mi propia madre, que estaba cerca, se erizó. Disculpa, pero me llaman abuela. Son tus nietos. Victoria miró a mi mamá, pero no discutió. Sabía lo que estaba pensando. Ya estaba planeando una batalla por la custodia. Me parece bien. Mi esposa era Sarah Miller, no Victoria Banderol. Si intentaba usar su verdadera identidad para pelear conmigo por la custodia, tenía maneras de defenderme yendo tras la fortuna de la familia Banderol. Sabía por mi pasado que Victoria poseía una enorme cantidad de acciones en la corporación de su familia. El imperio Banderol valía cientos de miles de millones. Si quieren una pelea por la custodia, más les vale estar preparados para una pelea también por sus bienes. Victoria pareció darse cuenta de esto también. Un día después, empacó nuestras cosas y nos mudó a mí y a los 5 niños a la mansión Banderol. Sin embargo, a diferencia de la última vez, ahora tenía mi propio equipo de seguridad. Esta vez no me iba a tirar al río de ninguna manera. Los 2 mayores pueden conservar su apellido, anunció en cuanto llegamos. Pero los trillizos llevarán el apellido Banderol. Era una exigencia razonable. Me encogí de hombros. Me parece bien. Tras resolver el asunto de los nombres, mencionó algo más. Y te unirás oficialmente a la familia Banderol. Tendremos que celebrar una boda como Dios manda. Gracias a su estatus como figura de la alta sociedad, la historia de sus 5 hijos ya se había hecho viral. Era imposible contenerla. Victoria parecía resignada a su destino. Quería que me casara con alguien de su familia. Mi verdadero objetivo era obtener una parte de su fortuna. Con su dinero, sumado a los miles de millones que tenía guardados en cuentas de criptomonedas en el extranjero, podría lanzar una adquisición corporativa y aplastar el imperio Banderol, arruinándola por completo. Ella me mataría en nuestra última vida. Aunque fuera la madre de mis hijos, jamás renunciaría a mi venganza. Ella tenía que saberlo. Entonces, ¿por qué me pedía que me casara con alguien de su familia? Victoria, no me digas que has olvidado cómo morí en nuestra última vida. Decidí ponerla en evidencia. Pero al oír mis palabras, solo pareció confundida. ¿Qué? ¿Moriste en la última vida? Por su expresión, de verdad no lo sabía. Algo no andaba bien. Enseguida me di cuenta de que mi muerte en la última vida podría haber sido más complicada de lo que pensaba. No te hagas la tonta, Victoria. Fue tu equipo de seguridad el que me tiró al río. Me dijeron que tú diste la orden. Presioné, observando su rostro con atención. Victoria frunció aún más el ceño. No lo hice. Ella lo negó sin dudarlo un segundo. Yo nunca ordené a nadie que te matara. Más tarde, al recuperar la memoria, pensé en nuestros 3 años juntos y me di cuenta. Me di cuenta de que no podía olvidarte. No podía dormir sin ti. Me arrepentí. Incluso fui a buscarte. Pero mi asistente me dijo que te habías mudado al extranjero y que no querías volver a verme.
Después de eso, me costaba dormir, así que tomé demasiadas pastillas para dormir. Cuando desperté, estaba aquí. Nuestros recuerdos del pasado no coincidían. Ambos nos dimos cuenta al mismo tiempo de que alguien más había estado manejando los hilos, y que tal vez yo había odiado a la persona equivocada. Efectivamente, tras investigar un poco, descubrimos la verdad. Había sido el padre de Victoria, quien conspiró con un hijo ilegítimo que tenía en secreto. Había pagado a la asistente de Victoria y a todo su equipo de seguridad para librarse de mí. El incidente en el que Victoria se cayó por la borda y perdió la memoria también fue obra del hijo ilegítimo. La revelación de que su esposo tenía un hijo secreto enfureció a la madre de Victoria. Por suerte, ella era quien realmente dirigía la empresa, y la mayoría de las acciones ya estaban a nombre de Victoria. Trabajando juntas, madre e hija echaron al padre de Victoria de la empresa y de sus vidas, dejándolo sin nada. Así que, parece que odiaste a la persona equivocada, dijo Victoria. Estábamos de pie en el balcón del ático, copas de vino en mano, contemplando las brillantes luces de la ciudad. Tenía razón. Había pasado 3 años consumido por un odio completamente mal dirigido. Pero no eres del todo inocente, respondí en voz baja. Si no me hubiera tratado como un secreto sucio después de recuperar la memoria, si no me hubiera rechazado, nada de esto habría pasado. Bueno, sin duda te vengaste, dijo, volviéndose hacia mí. Me enviaste a trabajar en una cadena de montaje y me obligaste a tener 5 de tus hijos. ¿Puedes perdonarme ahora? Me miró, sus ojos brillando a la luz de la luna. Me di cuenta de que la ira ya no estaba. Extendí la mano, envolviéndola por la cintura con mi brazo tan naturalmente como 1000 veces antes. Me incliné y atrapé sus labios con los míos. Aunque la Victoria que tenía frente a mí era un poco más pesada, un poco más suave en los bordes, mi cuerpo aún recordaba el suyo. Mis labios aún recordaban el sabor de su beso, tan embriagador como lo fue hace 3 años.